Bienvenidos, queridos oyentes, a Un Café, una historia. Hoy les invitamos a sentarse cómodamente, a tomar esa taza de café que calienta las manos y el alma y a navegar con nosotros hacia un rincón del Atlántico, donde el rumor del mar escribe destino. Esta es una historia de amor, no un cuento de hadas, sino un viaje de resiliencia, de promesas susurradas contra viento y marea y de un legado forjado entre el barro y la esperanza. Les presentamos Donde las islas se encuentran. La huella del temporal. En mis 70 años de vida le he tenido respeto al mar, pero nunca miedo. El miedo lo conocí ese octubre del 66, cuando mi barco, el Brujo de los Vinos, se convirtió en un cascarón de nueces en manos de un gigante. El mundo era solo agua salada y oscuridad, hasta que me escupió contra unas rocas que no eran las mías. Creí que el mar me había robado todo, pero no, era solo la forma en que el destino me empujaba hacia ella. Lo primero fue el olor, no a redes y pescado, sino a tierra húmeda y a leña de brezo. Luego el dolor, como si me hubieran golpeado con un remo. Entreabrí los ojos, la luz de la ventana me cegaba y recortada contra ella una silueta. No era un ángel, era algo más sólido, más real. Beba, es de pescado, pero no como el de ustedes. Tiene gofio. Su voz no era como el graznido de las gaviotas de Icod. Era grave, calmada, como el rumor del agua en un barranco. Intenté hablar, pero solo salió un ronquido. ¿Dónde? Logré forcejear. En la olera. Su barco no pudo con el mar. Tuvo suerte. ¿Suerte? Me sentía hecho triza. Pero entonces ella alzó la mirada. Sus ojos eran del color de la piedra volcánica, profundo. Y en ellos, por un instante, olvidé el dolor, el naufragio, todo. Andrés, de Icod. Gara, bienvenida a la isla que no esperaba. Gara, un nombre corto, extraño, que se me quedó grabado a fuego. La isla que no esperaba. Era yo era el que no esperaba. No esperaba estar allí, no esperaba estar vivo y desde luego no esperaba encontrarme con ella. Los días que siguieron fueron un sueño. Mi cuerpo se curaba, pero mi cabeza era un mar de confusión. Ella era mi ancla. Mira, así se silba, para que el sonido lleve tu nombre a través del barranco. Me mostró sus soles de barro y yo, que solo sabía de peces y redes, aprendí que la tierra también podía contener la luz. Yo, que había navegado medio océano, me sentía perdido en los verdes laberintos de su isla. Y lo peor, o lo mejor, es que no quería encontrarme. Llegué a su orilla vacío, creyendo que el mar me había arrebatado todo. Pero no. El mar solo me había quitado lo prescindible. Lo importante lo encontré allí, esperándome, con un cuenco de caldo y una mirada que ha sido mi faro durante toda la vida. Una semana. Eso duró mi convalecencia según el médico, pero para mí fueron 10 siglos y un solo segundo. Cada mañana despertaba y lo primero que veía era a ella, ya en su taller, con el barro girando entre sus manos como una extensión de su cuerpo. Me sentaba en silencio, en un rincón, y la miraba. Era como ver crecer una planta. De un pedazo de tierra sin forma, nacía un sol, una vasija, algo con alma. ¿No tienes miedo de estar en el mar? ¿De esa inmensidad que no se puede domar? El mar es camino, es el oficio que heredé de mi padre, pero esto es magia. Usted convierte la tierra en algo que perdura. No es magia, es paciencia, es escuchar lo que la tierra ya quiere ser. Como el silbo, no es gritar, es saber escuchar el eco. Ella me llevó a lo alto de un mirador. Desde allí se veía el Teide alzándose sobre el mar como un guardián lejano, y a nuestros pies, el océano, esa misma bestia que me había traído hasta ella. Allá está mi casa. De repente, Icod me pareció increíblemente lejos, y a la vez, tenerla a mi lado me hacía sentir en casa por primera vez en mi vida. El mar separa, pero también une. Sin él, tú no estarías aquí.
Esa frase me taladró. El mar se para, y yo lo sabía mejor que nadie. Pronto tendría que volver. La idea se me instaló en el pecho como una losa. Cada risa suya, cada paso que dábamos por los senderos de Laurisilva, cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasarme un cuenco, era un clavo que me ataba más a aquella isla, a aquella mujer. Ya no era un náufrago del mar, sino un náufrago de sus ojos. Llegó el día, la mañana en que mi padre y mi hermano vinieron en el barco de pasaje a buscarme. El ambiente en la casa era tenso, silencioso. Ella estaba serena, como siempre, pero en sus ojos había una tristeza que no había visto antes. «Toma, para que no olvides que en La Gomera también sale el sol». Me tendió uno de sus soles, pequeño, perfecto, aún caliente por el horno. Lo cerré en mi mano con tanta fuerza que temía hacerlo añicos. «No lo olvidaré, volveré, no como un náufrago, volveré por ti». Ella no dijo nada, solo asintió, pero en ese gesto vi un mundo entero de esperanza. Desde la cubierta del barco, la vi en el muelle, haciéndose más y más pequeña. La silueta de La Gomera se convertía en una sombra verde en el horizonte, pero en mi bolsillo, el sol de barro me quemaba. No era una despedida, era solo la primera página de una promesa. Yo, el pescador, había encontrado en aquella isla que no era mía la única razón para no perderme nunca más en el mar. Y así comenzó nuestro verdadero viaje, uno que no medíamos en millas náuticas, sino en la paciencia desesperada que cabe entre una carta y la siguiente. El mar, que nos había unido, se preparaba para poner a prueba nuestro amor con la distancia más larga que pueden recorrer dos corazones. Cartas y sombras. De vuelta a Nicod, el olor a sal y a viñedos me sabía a distancia. Mi mundo se había teñido de los verdes de La Gomera, y cada ola que rompía en la playa me recordaba el latido de un corazón que había dejado atrás. Escribí la primera carta esa misma noche, con el sol de barro sobre la mesa como un testigo mudo de mi juramento. Querida Gara, el mar me devolvió a mi puerto, pero mi corazón se quedó varado en tu orilla. Las palabras fluyeron torpemente, manchando el papel con toda la nostalgia que cabía en un sobre. Y así comenzó el ritual que marcó los meses siguientes, la espera del barco correo, la emoción al recibir un sobre con su letra firme, la devoración de cada línea en la intimidad de mi cuarto. Querido Andrés, el silbo ya no solo lleva noticias por el barranco, ahora lleva tu nombre cuando creo que nadie me escucha. Sus cartas eran como ella, serenas, profundas, llenas de la poesía simple de su isla. Me hablaba del sarmiento que había plantado, que empezaba a echar brotes tiernos. Yo le contaba sobre las tormentas en el mar, pero ya no con el mismo valor de antes, porque ahora tenía un puerto seguro al que regresar en cada carta. Pero mientras nuestro amor crecía en el papel, el mundo a mi alrededor se encogía, las capturas escaseaban y las deudas de la familia pesaban más que cualquier red mojada. Una sombra comenzó a rondar nuestra correspondencia, una palabra que mi padre pronunciaba cada vez con más frecuencia: Venezuela. Allí hay trabajo, oportunidades. Tu tío escribe que un hombre fuerte como tú puede prosperar. Esas conversaciones envenenaban la dulzura de las cartas de Gara. ¿Cómo podía hablarle de emigrar, de cruzar un océano aún mayor, cuando le había prometido volver a su lado? Una tarde, después de una mala temporada, mi padre lo dijo claro: es Venezuela o la ruina. Tu tío te espera en Caracas el mes que viene. Esa noche escribí la carta más difícil de mi vida. Cada palabra era un nudo en la garganta, cada línea una traición a mi promesa. Le expliqué la situación, le hablé de la desesperación familiar, de la esperanza de un futuro mejor. Incluí el billete de barco que me había enviado mi tío junto a una nota temblorosa. Esto no es un adiós, es una promesa renovada. Construiré un hogar para nosotros lejos de la miseria. Al enviar esa carta, sentí que el mismo mar que nos había unido ahora se abría como un abismo entre nosotros.
No era la distancia entre Tenerife y La Gomera lo que me atormentaba, sino el océano infinito que pronto intentaría cruzar, llevando conmigo el peso de un amor puesto a la prueba más dura. El sol de barro en mi bolsillo parecía enfriarse, y por primera vez, desde que naufragué en su vida, dudé si su luz sería suficiente para guiarme a través de la oscuridad que se avecinaba. Un puñado de tierra. La espera de su respuesta fue un naufragio en seco. Cada día que pasaba sin una carta era una eternidad. Me repetía que el barco correo entre islas era lento, que las tormentas podían retrasarlo, pero en el fondo temía que mi carta hubiera roto para siempre el frágil hilo que nos unía. El sol de barro en mi bolsillo pesaba como una losa de culpa. Hasta que un atardecer, mi hermano me alcanzó un sobre en el muelle. No era su letra habitual. Esta vez, las líneas parecían trazadas con urgencia, con una emoción contenida que traspasaba el papel. He leído tu carta una docena de veces. Al principio solo sentí el frío de la distancia que propones, pero después entendí. El amor no se trata solo de permanecer, sino también de saber esperar. Sus palabras me devolvieron el aire. No era un reproche, era un entendimiento. Una aceptación dolorosa pero serena. Mi padre dice que el que emigra lleva su tierra en la maleta y su honor en la frente. Lleva el nuestro también contigo, Andrés. Y lleva esto. Doblado con cuidado dentro de la carta había un pequeño sobre de tela. Lo abrí y dejó caer en mi palma un puñado de tierra oscura. Tierra de La Gomera. Un olor a bosque, a raíces profundas. A su isla llenó el aire alrededor de mí. Y junto a la tierra, un pequeño brote seco del sarmiento que le dejé, envuelto en un pañuelo. Es de la planta que crece con nuestra promesa, para que donde quiera que vayas, sepas que aquí también echamos raíces. Escribe desde allí, yo guardaré tu isla en la mía mientras tanto. Apreté ese puñado de tierra hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No era una despedida, era una entrega. Era la prueba más grande de confianza que alguien había depositado en mí. No solo me daba su bendición para irme, sino que me enviaba con un pedazo de su mundo, confiando en que lo haría florecer en uno nuevo. El día de la partida a Venezuela llegó envuelto en una niebla de sentimientos encontrados. La esperanza se mezclaba con la angustia, la determinación con la tristeza. Miré por última vez el Teide desde el puerto de Santa Cruz, pero ya no era el guardián de mi hogar, sino el faro de un amor que quedaba atrás. Al subir al gran transatlántico no me sentí un aventurero, sino un hombre que cumplía con su deber, llevando en la maleta no solo ropa, sino un puñado de tierra, un brote de sarmiento y un sol de barro. 3 fragmentos del corazón de una mujer que creía en mí más de lo que yo creía en mí mismo. El océano que ahora cruzaba no era una promesa de futuro, sino el precio que debía pagar por tener uno a su lado. Y en cada milla náutica que nos separaba de la costa, su última frase resonaba en mí. Escribe desde allí, yo guardaré tu isla en la mía. Y supe con una certeza que me atravesó el alma, que mientras ella guardaba mi isla, yo navegaría todos los océanos del mundo con la única misión de merecerla. El eco del silencio. Caracas era un golpe de realidad, un puerto que no olía a sal y pescado, sino a gasolina y humo. Un cielo no abierto por gaviotas, sino recortado por edificios altísimos, que me hacían sentir más pequeño que en medio de cualquier temporal. La promesa de trabajo de mi tío era real, una obra bajo un sol de justicia, cargando ladrillos y mezcla, con las manos, que siempre habían sostenido redes, ahora agrietándose y llenándose de callos. Escribí la primera carta esa misma semana. Le conté del color de las montañas que rodeaban la ciudad, del gentío, de la extraña sensación de estar en un lugar que no dormía. Le prometí que ahorraría cada céntimo, que el billete de vuelta para ella sería mi única obsesión. La rutina se instaló, el trabajo agotador, la pensión ruidosa y la espera. La espera era lo único que me mantenía humano. Calculaba los días que tardaría mi carta en llegar,
los días que tardaría la suya en volver. Pasaban las semanas, un mes. Escribí una segunda carta, más larga, contándole más detalles, preguntándole por el sarmiento, por el silbo en el barranco. El silencio fue la respuesta. Al principio lo justifiqué. El correo entre países es lento, le decía a mi desesperación. Pero luego, otro mes. Una tercera carta, esta vez más corta, con un ¿estás bien?, que temblaba en cada trazo. Nada. La duda comenzó a crecer, un monstruo que se alimentaba del silencio. ¿Se había arrepentido? ¿Había conocido a otro? ¿Estaba enfadada por mi partida? ¿Había caído enferma? Mi mente viajaba a peores escenarios con cada noche en vela. El sol de barro en mi mesillar ya no calentaba, sino que me recordaba una felicidad que se desvanecía. En la obra, los otros hombres notaron mi silencio. Uno de ellos, un gallego viejo y curtido, me puso la mano en el hombro una tarde. «¿Esperas carta de la novia, muchacho?» Asentí, sin fuerzas. El océano no solo separa tierras, hijo. A veces enfría los corazones. Aguanta o olvida, pero no te consumas. Pero yo me consumía. Cada día sin noticias era un ladrillo más en un muro que se alzaba entre su memoria y yo. La promesa de volver por ella empezaba a sonar hueca, un eco de un hombre que ya no existía, dirigido a un fantasma que se desdibujaba en la distancia. Había cruzado un océano para construir un futuro, pero con cada amanecer sin su letra en un sobre, sentía que el pasado, el único que importaba, se me moría en las manos. La enfermedad del olvido. El silencio de Gara se volvió una fiebre. Dejé de calcular días y empecé a contar mis propias sombras en la pared de la pensión. El trabajo en la obra se me hacía cuesta arriba. El sol caraqueño ya no calentaba, sino que quemaba como un castigo. Hasta que una mañana el cuerpo me dijo, basta. La fiebre me derribó. Fueron días perdidos en un sudor frío, atrapado entre pesadilla. Soñaba con el naufragio, pero esta vez Gara estaba en el barco y se hundía con él, y yo desde la orilla no podía hacer nada. Soñaba con su silbo, pero en lugar de mi nombre, solo silbaba una canción triste que no lograba entender. Mi tío llamó a un médico. «Es paludismo», dijo con voz grave, «y mucha fiebre, pero lo que más le está consumiendo es la melancolía. Tiene que querer curarse». En los breves momentos de lucidez, miraba el sol de barro en la mesilla y el pequeño brote seco. Ya no eran símbolos de esperanza, sino recordatorios de mi fracaso. ¿Para qué quería un futuro si había perdido mi pasado? La debilidad me hizo honesto. Tal vez el gallego tenía razón. Tal vez su silencio era la respuesta, y yo era un tonto por seguir aferrándome a un sueño. Escribí una última carta, no con la tinta de la esperanza, sino con la de la despedida. Le decía que entendía su silencio, que no la culpaba, que la vida a veces era más fuerte que el amor, que la soledad en Caracas era más ancha que el océano. Le deseaba una buena vida. Firmé con mi nombre y debajo escribí El náufrago. No la envié. La guardé bajo la almohada, junto al brote seco. Era mi rendición. Mientras yacía en esa cama, sudando mis últimas fuerzas, creí con toda certeza que nunca volvería a ver La Gomera, que mi historia con Gara había terminado, no con un adiós, sino con un silencio que se extendía como una mancha de aceite sobre el mar. La carta que cruzó el océano. Debieron pasar semanas, o quizás solo días. El tiempo se había vuelto pegajoso, una sopa de fiebre y resignación. Ya ni siquiera miraba hacia la puerta cuando mi tío entraba con la comida, o el médico con sus brebajes amargos. Pero una tarde, los pasos sonaron distintos, más firmes, y luego
Un sobre blanco y grueso cayó sobre mi pecho, sobre la manta sudada. «Para ti, sobrino». Llegó con retraso. Dicen que hubo una huelga en el correo marítimo. La letra era la de ella, pero temblorosa, manchada en algunas esquinas, como si las hubiera mojado. La leí con una urgencia que me devolvía la vida a jirones. André, mi amor. Así empezaba. Mi amor. 2 palabras que barrieron de un soplo meses de silencio y duda. Perdona este silencio que sin duda te habrá torturado. Mi padre cayó gravemente. La enfermedad se lo llevó en apenas un mes. Entre el cuidado, el duelo y sostener el taller, no tuve fuerza ni luz para escribir. Cada noche comenzaba una carta, pero las lágrimas no me dejaban ver el papel. En medio de todo este dolor, tu carta de despedida fue como un segundo golpe. La leí junto a la vid que ahora crece fuerte, la que plantamos juntos, y supe que no podía rendirme. No después de haber esperado tanto, no después de haberte entregado un puñado de mi tierra. Sus palabras no eran solo tinta, eran un bálsamo, un perdón, una llamada de regreso a la vida. Por favor, no claudique. Si tu promesa sigue viva, la mía también. No me escribas una carta de despedida. Escríbeme una de bienvenida. Dime que sigues luchando por nosotros, como yo lo hago aquí, cada día, con el barro y el silbo como testigo. Aprieté esa carta contra mi pecho. La culpa y la vergüenza me atravesaron, pero fueron barridas por una oleada de alivio tan inmensa que creí que la fiebre se rompía. Ella no me había olvidado. Estaba luchando su propia batalla, y en medio de su dolor todavía encontraba la fuerza para tenderme la mano a través de un océano. Rompí mi carta de despedida en 1000 pedazos. Tomé el sol de barro. Ya no estaba frío. O quizá era mi mano la que volvía a tener calor. La fiebre no había desaparecido, pero por primera vez tenía una razón para sudarla, para vencerla. No estaba solo en aquella habitación. La fuerza de Gara, contenida en ese sobre, se sentaba a mi lado en la cama. Me tomaba de la mano y me susurraba al oído la única medicina que necesitaba. Sigue luchando por nosotros. Y esa vez le hice caso. El juramento del alba. La fiebre no se fue en un día, pero esa mañana, después de leer su carta por 20ª vez, apoyé las plantas de los pies en el suelo y juré que no volvería a aquella cama por rendición. Cada temblor de mi cuerpo, cada punzada de dolor de cabeza, lo convertí en el eco de su nombre. Gara, mi sol, mi razón. Volví a la obra con el cuerpo débil, pero con una voluntad de acero. Cada ladrillo que cargaba ya no era un castigo, era una moneda más para el futuro. Cada capa de mezcla que extendía era un cimiento para nuestra casa. Mis compañeros veían algo distinto en mí. Ya no era el muchacho triste que miraba al vacío. Ahora tenía la mirada fija en un punto lejano, más allá de los andamios, en un horizonte que tenía forma de isla verde. Escribí esa noche una carta larga, llena de una verdad nueva. Querida Gara, recibí tu luz en mi hora más oscura y me devolviste la vida. Perdona mi debilidad, tu fuerza se ha convertido en la mía. Le conté de mi enfermedad, sin adornos. Le hablé de mi regreso a la obra, de mis manos que se endurecían para ablandar nuestro futuro. Y al final, la pregunta que ahora latía con la fuerza de un tambor en mi pecho. Cuando tenga ahorrado lo suficiente, ¿vendrás? ¿Vendrás a construir este sueño a mi lado, aquí, en esta tierra de locos que poco a poco se va volviendo mía también? Esta vez no envié solo palabras, envolví en el papel un billete, el primero de muchos, no para que lo gastara, sino para que lo guardara. Un símbolo tangible, el primero de los muchos ladrillos de nuestro hogar futuro. Al salir a la calle, Caracas ya no me parecía un monstruo, era un desafío. El aire espeso olía a oportunidad. El ruido de la ciudad era la banda sonora de mi lucha.
Y cada amanecer que pintaba el Ávila de naranja era un recordatorio de que, en alguna parte, tras ese mismo sol, ella también estaría despertando, con nuestras raíces compartidas, creciendo en direcciones opuestas, pero con la certeza de que, un día, muy pronto, se entrelazarían para siempre. La moneda y el silbo. Cada fin de semana, el mismo ritual. Después de cobrar el jornal, contaba las monedas una por una. Separaba lo justo para la pensión y la comida, y el resto tenía un destino sagrado. Cling, cling, cling. Cada sonido metálico era un clavo imaginario en las paredes de la casa que soñaba, un paso más en el viaje de vuelta hacia ella. Su respuesta a mi carta llegó cargada de una alegría que traspasaba el papel. Tu billete lo guardo con el sol de Gara. Los acaricio y cierro los ojos y es como si pudiera verte, más fuerte, con esa determinación que admiro. Y a tu pregunta, Andrés, mi respuesta es sí, 1000 veces sí. Iré. A partir de entonces, nuestras cartas ya no hablaban de nostalgia, sino de logística, de papeles, de barcos, de fechas. Era la planificación más hermosa del mundo. Ella me contaba que vendía sus soles de Gara a los pocos turistas que llegaban, que ahorraba también para su pasaje. Juntos, desde lados opuestos del océano, estábamos construyendo nuestro futuro, centavo a centavo. Una tarde en la obra, mientras el ruido de la ciudad era un rugido constante, me llevé los dedos a los labios y silbé. No un silbo perfecto como el de ella, sino uno torpe, quebrado, el de un pescador de Icod intentando imitar el lenguaje de su amor. Silbé la melodía simple que me había enseñado, la que significaba «pienso en ti». Los otros obreros me miraron extrañados, algunos rieron, pero a mí me dio igual. Por un instante el silbo atravesó el cemento y el humo, y en mi mente volví a estar en el mirador de La Gomera, a su lado. Era mi forma de decirle en tiempo real, contra toda lógica y distancia: no te he olvidado, sigo aquí, estamos más cerca de lo que crees. Esa noche se lo conté en una carta. Hoy te silbé desde el otro lado del mundo. No sé si el viento te lo habrá llevado. La espera ya no era desesperación, era una cuenta atrás. Y cada moneda ahorrada, cada carta cruzada, cada silbo en la distancia, era un latido más del corazón compartido que pronto dejaría de latir a destiempo para encontrar por fin su ritmo común. El umbral. 2 años. 2 años de sudor convertido en ahorros, de noches largas acortadas por sus cartas, de silbidos en la obra que ya mis compañeros coreaban en broma. Y ahora lo tenía en mis manos. No era un sueño, era papel y tinta con la fecha de un milagro. El pasaje de barco para Gara. La carta que lo acompañaba era la más corta y la más potente que había escrito. Querida Gara, adjunto encuentras tu pasaje a esta nueva vida. El mar Caribe zarpa de Santa Cruz de Tenerife el 14 de marzo. Yo te estaré esperando en el puerto de La Guaira. Todo está listo. He alquilado una pequeña casa en La Pastora, con un patio donde tu vida y nuestros sueños podrán crecer. Solo falta lo único que importa: tú. Enviar esa carta fue como soltar el último lastre. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Compré una mesa de madera para su taller, 2 tazas para nuestro café de la mañana, una hamaca para el patio. Cada objeto era un voto de fe, una declaración de que su llegada no era una posibilidad, sino una certeza. La noche antes de la fecha en que su barco zarpaba de Tenerife, no pude dormir. Me asomé al patio de la casita. La luna bañaba el pequeño brote de vid que, contra todo pronóstico, había logrado plantar y que ya trepaba débilmente por la pared. Me acordé del drago milenario de Icod, de cómo nos habíamos jurado amor bajo sus ramas. Ahora, nuestra promesa echaba raíces aquí, en esta tierra extraña que pronto dejaría de serlo. El día siguiente, todo estaba listo, todo era espera. El tiempo, que había sido mi enemigo, se convirtió en un aliado lento y deliberado.
Cada hora que pasaba era una hora menos para el reencuentro. El mar Caribe ya estaría en el mar, surcando las aguas que una vez me separaron de ella y ahora la traían hacia mí. No era el final del viaje, era el umbral. La puerta entre la promesa y la vida compartida estaba a punto de abrirse, y yo, en el muelle de La Guaira, sería el primero en verla cruzar. La llegada. El muelle de La Guaira era un hervidero de esperanzas y despedidas. Yo me aferraba a la barandilla, los ojos clavados en la inmensa silueta del mar Caribe que se acercaba con una lentitud que me parecía un tormento. Cada metro que reducía la distancia era un latido más fuerte en mis sienes. ¿La reconocería? ¿Habría cambiado? ¿Y yo me vería como el mismo hombre que se fue? Y entonces la vi. No estaba entre la multitud que se agolpaba, estaba un poco apartada, en la cubierta, con un vestido sencillo y claro, y en sus manos apretaba con fuerza la maleta. Pero su mirada no buscaba entre la gente, su mirada escaneaba en orilla con una intensidad que atravesó la distancia y me encontró al instante. Fue como si el mundo entero se desvaneciera. El ruido del puerto, las voces, los pitidos, todo se apagó. Solo existían sus ojos, aquellos ojos de piedra volcánica que me habían salvado la vida en La Gomera y que ahora me miraban con una mezcla de alivio, amor y un miedo que reflejaba el mío propio. No hubo carrera dramática, ni gritos. El camino entre nosotros, aquel que había medido en cartas y millas náuticas, lo recorrimos con pasos lentos y firmes como si temiéramos que fuera a romperse. Cuando por fin estuvimos frente a frente, el aire era tan espeso que costaba respirar. «Gara», fue lo único que pude decir. Mi voz sonó ronca, extraña. Ella no dijo nada. Una sonrisa pequeña, trémula, asomó a sus labios. Y entonces, con la misma naturalidad con la que se toma un sorbo de aire, extendió su mano y me acarició la mejilla. Sus dedos, aquellos dedos de alfarera que yo recordaba tan bien, estaban fríos por el nerviosismo, pero su tacto me quemó. «Andrés», susurró por fin, «qué alto estás». Y en ese instante, supe que todo, absolutamente todo el sufrimiento, la duda, la enfermedad y la distancia había valido la pena. No hubo un abrazo apasionado, sino una quietud, un encontrarse por fin en el mismo puerto, en la misma vida. El naufragio había terminado. Nuestro viaje, el de verdad, acababa de comenzar. La primera noche. El camino a la casa en La Pastora fue un silencio elocuente. Caminábamos uno al lado del otro, tan cerca que a veces nuestros brazos se rozaban, y ese simple contacto era más poderoso que cualquier palabra. Yo cargaba con su maleta, ella con su atillo de tela. Dos mundos reducidos a lo esencial, caminando hacia un futuro incierto. Al traspasar la puerta, la tensión se hizo palpable. La pequeña casa, que yo había preparado con tanto esmero, de repente se sentía enorme y llena de ecos. Ella se detuvo en el centro de la sala, mirando cada detalle: la mesa de madera, las 2 tazas en el estante, la hamaca en el patio que se veía a través de la ventana. «Es», dijo por fin su voz un hilo de voz, «más bonita de lo que me imaginaba». «Tiene un patio», señalé torpemente, «para la vid». Ella asintió, sin dejar de mirar alrededor. Vi cómo sus ojos se posaban en la única puerta cerrada, la puerta del dormitorio. El aire se cargó de un peso nuevo, una realidad física que hasta entonces había existido solo en las cartas. «Debes de tener sed», dije, yendo hacia la jarra de agua. «¿El viaje?» «Sí», respondió ella, aceptando el vaso. «Mucha sed». Nuestras manos se tocaron al pasar el vaso y ambas temblaron ligeramente. No éramos los mismos jóvenes que se juraron amor bajo el drago, éramos un hombre y una mujer que se reencontraban después de una guerra silenciosa, con las cicatrices de la distancia y la duda aún frescas.
Yo empecé a decir, pero las palabras se me atragantaron. ¿Cómo explicar el miedo a estropearlo todo? El terror a que después de tanto luchar por estar juntos, no supiéramos cómo estarlo. Ella me miró, y en sus ojos vi reflejada mi misma incertidumbre. Pero entonces, una determinación serena los atravesó. Dejó el vaso sobre la mesa y dio un paso hacia mí. «Andrés», susurró, «tenemos todo el tiempo del mundo para aprender». Y tomó mi mano, la misma que le había entregado el vaso, y la apretó con fuerza. No fue un gesto de pasión, sino de coraje. El coraje de empezar, de construir a partir de aquella noche, no solo un hogar, sino una nueva forma de amarnos. La primera noche no fue sobre el amor que recordábamos, sino sobre el valor de construir el que estaba por venir. Los primeros brotes. Las mañanas encontraron su ritmo. El sonido de la regadera sobre la tierra del patio se volvió nuestra nueva música. Gara cuidaba de la vid con una devoción que iba más allá de la jardinería. Cada nuevo brote era una victoria, un símbolo de que la vida, contra todo pronóstico, podía florecer aquí, en esta tierra caraqueña. «Mira», me dijo una mañana señalando un tallo tierno, «es más fuerte de lo que creíamos». No hablaba solo de la planta. Poco después llegó el torno. No era un gran taller, era un rincón en el patio, bajo un techo de zinc. Pero cuando sus manos se posaron sobre el barro por primera vez en Venezuela, fue como si una parte esencial de ella, que había quedado en suspenso, volviera a la vida. El barro giraba, y entre sus dedos nacían formas familiares, soles de Gara, pero ahora con un nuevo detalle, pequeñas hojas de vid incisas alrededor. Yo volvía de la obra y encontraba el pequeño patio lleno de sus creaciones, secándose al sol caribeño. Era nuestro mundo en miniatura, el sol de La Gomera y la vid de Tenerife, unidos en el barro venezolano. «Hoy vendí 3», me dijo una tarde, con un brillo de orgullo en los ojos que no le había visto desde su llegada. «A una señora del barrio. Le gustó la historia». Esas monedas, pocas pero ganadas por sus manos, tenían un sabor distinto. Sabían a independencia, a pertenencia, a un futuro que construíamos juntos, no solo yo para ella. Nuestro amor ya no era solo una promesa cruzada en un océano. Ahora tenía el olor del barro mojado, el sabor del café compartido al amanecer, el sonido de su torno girando mientras yo contaba mis ahorros. Una noche, sentados en la hamaca, ella apoyó la cabeza en mi hombro. «A veces», susurró, «todavía sueño que estoy en el mirador esperando un barco». «Yo también», confesé, «pero ahora cuando despierto, estás aquí». Y era verdad. La distancia por fin empezaba a cerrarse, no con un golpe, sino con estos pequeños brotes de vida cotidiana que día a día tejían un presente tan sólido y real como la tierra que ella moldeaba con sus manos. Éramos 2 islas que, tras años de marejada, encontrábamos por fin nuestro archipiélago. La lengua de las raíces. Fue en la cocina donde los sabores empezaron a fundirse. Gara observaba cómo yo preparaba un mojo quicón, friendo pimientos y ajo en la aceitera. «En La Gomera lo hacemos con más cilantro», dijo una tarde, tomando el mortero de mis manos con suavidad. Y así, sin más, comenzó a añadir hierbas que había encontrado en el mercado, creando una nueva versión, un mojo que ya no era solo canario, sino nuestro. Ella me enseñó a hacer las papas arrugadas, con la sal de su isla, y yo le mostré cómo los pescados de esta costa podían guisarse con coco, un sabor que la hizo arrugar la nariz al principio, pero que luego aprendió a amar. Nuestra mesa se volvió un mapa de sabores cruzados, el bofio con el plátano frito, el sancocho con un toque de pimentón de la vera que un vecino nos regaló. «Es raro», dijo ella una noche, mojando un trozo de pan en una salsa que era el resultado de nuestros experimentos. «Huele a casa, pero a una casa nueva». Fue en esas comidas donde las palabras empezaron a fluir de verdad, donde dejamos de ser los amantes de las cartas para convertirnos en compañeros de vida, donde ella me contó, entre bocado y bocado, cómo su madre le enseñó a moldar el barro,
y donde yo pude por fin hablarle del miedo que sentí durante aquellos meses de silencio en Caracas. Una tarde llegué de la obra y encontré la mesa puesta con especial cuidado. En el centro, junto a un plato de papas arrugadas, había un pequeño sol de Gara recién horneado, pero este tenía incisas no solo hojas de vid, sino pequeñas olas. «Es nuestro archipiélago», dijo ella sonriendo, «las islas que llevamos dentro y el mar que las une». Comimos esa noche con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin necesidad de silbidos que cruzaran barrancos. El lenguaje que estábamos creando ya no necesitaba de vientos favorables ni de barcos correo. Había echado raíces en el suelo fértil de la paciencia y los sabores compartidos, y florecía, fuerte y persistente, en cada comida que convertíamos en un nuevo capítulo de nuestra historia. La semilla del taller. La lluvia caraqueña tenía una cualidad distinta. No era la llovizna fina de La Gomera, sino un aguacero recio que golpeaba el techo de zinc como un tambor. Esa tarde, refugiados en el patio cubierto, Gara trabajaba en su torno mientras yo repasaba las cuentas. La quietud era cómoda, un lujo que habíamos aprendido a valorar. De repente, Gara detuvo el torno. Sus manos, cubiertas de arcilla gris, se quedaron quietas sobre la pieza que estaba moldeando. «Andrés», dijo, con una voz nueva, llena de una claridad que no le había escuchado antes. «Estos soles no son suficientes». Yo levanté la vista de mis papeles, confundido. «¿No te gusta cómo te quedan?» «No es eso», respondió, mirando las piezas secándose en los estantes. «Es que siento que podrían ser más. Podrían contar nuestra historia». Se levantó y fue hacia uno de sus cestos de materiales. Sacó un puñado de la tierra gomera que había traído consigo, aquella que me había enviado años atrás en la carta, y la mezcló solemnemente con el barro local. «Esta tierra guardó nuestra promesa», susurró. «Ahora guardará nuestro legado». Los días siguientes fueron de experimentación. Gara creó piezas más grandes, no solo soles, sino placas rectangulares donde esculpía escenas. Un barco en tempestad, 2 siluetas bajo un drago, unas manos unidas sobre el océano. En cada pieza, incrustaba pequeños fragmentos de aquel brote seco del sarmiento que había guardado todos esos años. «No son solo recuerdos», me explicó una noche, mostrándome su trabajo. «Son pedazos de nuestro viaje». La gente empezó a notar la diferencia. Los clientes no compraban simplemente una artesanía, compraban una historia, un pedazo de amor que había cruzado el océano. Las monedas en nuestra hucha comenzaron a sonar con más frecuencia, y no era solo el sonido del sustento, era el sonido del reconocimiento. Una tarde, llegó a nuestro patio una mujer adinerada del este de la ciudad. Había oído hablar de la alfarera que moldea historias de amor. «Quiero una pieza especial», dijo, «para mi hija que se casa, que lleve incorporada esta medalla de su abuela». Gara me miró, y en sus ojos vi no solo a la artesana, sino a la mujer que había convertido su dolor en belleza, su espera en arte. «Sí», dijo, con una seguridad que me llenó de orgullo. «Podemos hacerlo». Esa noche, contando las ganancias del día, supe que nuestra conquista no necesitaba de grandes reconocimientos. Estaba allí, en las manos de mi mujer, transformando el barro y las cicatrices en un legado tangible. En cada pieza que creaba, nuestro amor se volvía eterno, no escrito en páginas, sino fundido en arcilla y memoria, construyéndose con el esfuerzo callado de quien sabe que el verdadero valor no está en contar la historia, sino en haberla vivido y transformarla en algo hermoso que podía tocarse con las manos. Y así, sin casi darnos cuenta, el esfuerzo callado de mis manos en la obra y el arte valiente de las suyas fueron llenando no solo la hucha de barro, sino también el espacio de nuestros sueños. Las piezas de Gara, esas que guardaban pedazos de nuestra alma, comenzaron a venderse no solo en el barrio, sino que su fama cruzó la ciudad. De repente, nuestro pequeño patio era un taller próspero, y nuestros ahorros, que durante años habían sido semillas de esperanza, brotaron en un patrimonio sólido, un árbol frondoso que había crecido regado con sudor y paciencia. Una noche, bajo la hamaca y con el sonido de las cigarras como testigo,
Gara apretó mi mano y dijo con esa calma que siempre escondía una verdad profunda: «Este árbol que plantamos, Andrés, ya da sombra. ¿No es hora de que trasplantemos sus ramas a la tierra donde nacieron sus raíces?» No hizo falta decir más. El éxito no era el fin de nuestro viaje, sino el billete de vuelta a nuestro origen. La vida nos había dado por fin la llave para cerrar el círculo. No era un adiós a Venezuela, sino un abrazo a todo lo que habíamos dejado esperándonos en la otra orilla. El océano que una vez nos separó, ahora nos llamaba a casa, y nosotros por primera vez estábamos listos para cruzar de vuelta, no como náufragos, sino como navegantes triunfales. El regreso al origen. El olor fue lo primero. Ese aire cargado de sal y de tierra húmeda que se te mete en el alma y que ninguna otra parte del mundo tiene. Al salir del aeropuerto de Tenerife Norte, respiré hondo y fue como si mi cuerpo recordara algo que mi mente había guardado en un cajón durante décadas. Nuestra primera parada no fue La Gomera. Era una deuda que tenía que saldar. Icod de los Vinos. Al entrar en el pueblo, todo olía a memoria, a viñedos, a tierra de secano. Y entonces lo vi. El drago milenario, imponente, como un guardián del tiempo. Nos detuvimos bajo sus ramas entrelazadas, el mismo lugar donde, siendo apenas un muchacho, le había jurado amor eterno. «Es más grande de lo que recordaba», dijo Gara, mirándolo con una reverencia que me conmovió. «Y más fuerte, como el juramento que hiciste aquí». Ella extendió su mano y tocó la corteza rugosa como si pudiera absorber la fuerza de todos los años que ese árbol había sido testigo. «Ahora soy yo la que llega a tu tierra, Andrés, y te prometo, bajo este mismo drago, que mi corazón es tan tuyo como el primer día». No hicimos falta más palabras. El drago, nuestro viejo testigo, había presenciado el cierre de nuestro círculo. No volvíamos con las manos vacías. En la maleta, entre la ropa, Gara llevaba sus herramientas de alfarera y una de sus piezas más preciadas, un sol grande que había creado con barro venezolano y la tierra gomera, que una vez viajó conmigo. Yo llevaba por fin el orgullo de un hombre que había cumplido su promesa. El viaje en ferry a La Gomera fue un viaje en el tiempo. Cada vez que la isla se hacía más grande en el horizonte, sentía que una parte antigua de mí se despertaba. Gara, a mi lado, no decía nada, pero su mano apretaba la mía con una fuerza que lo decía todo. Al pisar el muelle, fue como si los años se desvanecieran. Los mismos olores, el mismo sonido del viento en los barrancos, y entonces lo oímos. Desde lo alto de la montaña, un silbo. No era un silbo cualquiera. Era la melodía que Gara me enseñó, la que yo intenté silbar tantas veces en Caracas. «Es mi sobrino», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Le enseñé. Le dije que cuando volviéramos nos daría la bienvenida así. Caminamos por las calles de Vallehermoso, ahora con canas en el cabello y arrugas que contaban nuestra historia, pero con los mismos corazones que latían al unísono. La gente nos saludaba como si el tiempo no hubiera pasado, como si nuestros pasos siempre hubieran pertenecido a ese paisaje. Llegamos a su taller, el mismo donde me había cuidado tras el naufragio. Polvoriento, olvidado, pero todavía con el aroma a arcilla y a memoria. Gara corrió hacia el rincón donde había dejado, décadas atrás, el sarmiento que le di. Allí estaba, convertido en una vid fuerte y robusta, cargada de uvas dulces. «Sobrevivió», susurró, con lágrimas en los ojos, como nosotros. Esa noche, bajo las estrellas que no se ven en Caracas, abrazados frente a la vid que había crecido con nuestra promesa, supimos que el círculo se cerraba. No éramos los mismos que se fueron. Éramos más. Éramos la prueba de que el amor, cuando es verdadero, no solo sobrevive a la distancia, sino que vuelve a su origen trayendo consigo las semillas de todo lo vivido, listo para florecer de nuevo donde todo comenzó. Donde el mar y la montaña se besan. Al final no fue un regreso, sino una llegada a un lugar nuevo, construido con los pedazos de nuestros dos mundos.
Con los ahorros de tantos años de trabajo, de tantas manos agrietadas y tantas noches de incertidumbre, encontramos nuestra última atalaya. La casa no era grande ni lujosa, pero tenía 2 ventanas que enmarcaban el mundo entero. Una que besaba las montañas verdes de La Gomera, con el bosque de Garajonay como un manto de misterio, y otra que se abría al azul infinito del océano, ese mismo mar que una vez nos separó y que ahora, domesticado, mecía nuestros recuerdos con su respiración salada. Aquí, en este rincón, entre la tierra y el agua, es donde nuestro amor encontró su puerto definitivo. Por las mañanas, el olor a café se mezcla con el aroma del barro fresco en el torno de Gara. Su taller está aquí, en el patio, bajo la sombra de una parra, que no es la original, pero que lleva en sus venas el mismo legado. Sus manos, ahora marcadas por el tiempo pero aún firmes, siguen creando soles, pero ahora los llena de símbolos de ambas orillas, el drago milenario y el ávila caraqueño, las olas del Atlántico y el silbo que cruza los barrancos. Yo me siento junto a ella, en el silencio cómplice que solo entienden quienes han navegado tormentas juntos. Desde nuestra ventana veo el horizonte y ya no siento la urgencia de cruzarlo. Lo miro con la paz de saber que, después de una vida de buscar mi lugar en el mundo, lo encontré aquí, en este pedacito de tierra donde el mar y la montaña se besan, y donde el corazón de Gara late al mismo ritmo que el mío. A veces, cuando el viento viene de la dirección correcta, un silbo lejano nos trae noticias del pueblo. Y sonreímos, porque ese sonido que una vez fue señal de distancia, hoy es la banda sonora de nuestra plenitud. Nuestra historia no fue fácil. Estuvo hecha de naufragios, de silencios largos y de océanos enteros de paciencia. Pero miro a mi alrededor, a esta casa que es el fruto de nuestro esfuerzo, a esta mujer que es mi sol, a este paisaje que es nuestro abrazo eterno, y sé, con una certeza que me llena de luz, que cada dificultad, cada lágrima y cada carta escrita en la noche valieron la pena. Porque al final del viaje más largo, el amor verdadero no te lleva de vuelta a donde empezaste, te guía al lugar donde siempre debiste estar. Este sí es el final de una historia que comenzó con un naufragio y termina aquí, en esta casa que huele a salitre y a tierra mojada, con las manos de Gara y las mías ya tan arrugadas como los surcos de un viñedo viejo, pero entrelazadas con la misma fuerza del primer día. No es un final triste, es el final de quienes, después de surfear todas las olas de la vida, encuentran por fin la calma en la orilla correcta, donde el único viaje que queda por hacer es el de los recuerdos, que ahora nos visitan como viejos amigos, sin dolor, solo con la dulce melancolía de lo que valió la pena vivir. Así que cierro los ojos, aprieto su mano y me dejo mecer por el rumor del mar que una vez nos separó y que ahora canta nuestra canción, la canción del pescador de Icod y la alfarera de La Gomera, la canción de Gara y Andrés. Y fue en este viaje, en esta historia de amor entre el sol y el viñedo, donde también me encontré con todos ustedes. Queridos oyentes de Un Café, una Historia, muchas gracias. Gracias por navegar a mi lado a través de este océano de recuerdos, por compartir cada carta, cada silbo en la distancia, cada raíz que se plantaba con esperanza. Este café virtual con ustedes ha sido uno de los puertos más valiosos. Me encantaría saber desde qué isla, desde qué rincón del mundo nos escuchan. Déjenoslo saber, porque en este viaje, cada saludo es un silbo amigo que cruza el barranco y nos llega al corazón. La historia de Gara y Andrés termina aquí, pero la suya está por escribir. Así que cojan su taza de café y empiecen a caminar. Su camino, su propia isla por descubrir, les espera. Para Un Café, una Historia, esto es todo.